Habíamos dicho, ¿sí? Como del uno proviene su mente, que vamos a definirla como mente infinita. Perdón, yo puse ahí hojas y bolígrafo por si alguien que tiene un significado oculto en la palabra Elohim, la palabra original, Elohim, y Adam. ¿Sí? De ahí vienen todas las derivaciones del uso de estas palabras en diferentes culturas, diferentes épocas. Okay. Pueden hacer interrupción cuando quieran, si quieren que se haga más slow motion o algo. Y no tengo prisa, pero hay que terminar ya. Bien, entonces, tenemos que cuando se produce el universo, se produce de forma dual. ¿Sí? Está el concepto ego, que podemos llamar en la religión Satán. Está el concepto de Espíritu Santo, que también está asociado con la mente recta. Comprende que todas las cosas proceden de un estado mental, no se comprende las leyes físicas. ¿Por qué? ¿Cómo se da el hecho de que funcione la ley de la termodinámica, de Génesis, la verdad, pues en se le da dando movimiento a los astros, dando estructura a los átomos? Hay una ley que está operando sobre todo ello. En realidad son 7 leyes, ¿sí? 7 leyes, las podemos llamar leyes herméticas. Se les conoce con ese término en la antigüedad, es por Hermes Trismegisto. Todas esas leyes a través de las cuales se produce la realidad, pero todas ellas proceden de los parámetros de la mente. Entonces, comentaba que la mente, ¿sí?, produce la realidad a través, digamos, de 3 estados o esferas de realidad. La primera de ellas la podemos llamar éter, la segunda la podemos llamar psique, y la tercera la podemos llamar materia. ¿Sí? Yo comentaba el otro día que podemos llamarlo también materia bariónica, para entender que se trata de la estructura de los átomos. Vale, entonces me estabas preguntando, si se supone que las cosas las está creando la mente, ¿cómo se supone que cada persona tiene su propio sistema de pensamiento, sus propias ideas que son distintas a las de otro? Porque cada mente, ¿sí?, es parte de una red. Entonces las mentes están enlazadas. Entonces podemos llamar a esto, por ejemplo, hay una mente social, hay una mente racial, hay una mente colectiva, por ejemplo, de una nación, hay una mente colectiva de un planeta, de un sistema, y así sucesivamente. Entonces las mentes funcionan como si se tratase de un enramado dentro de más enramados. Y al final todo hace parte. El ego, ¿no? Okay. Dime. Entonces no voy a ser el ego, la mente social, la mente de identificación. El ego en sí es la idea de separación que se produce a partir de aquí. Entonces, ¿qué hace el que la mente escuche a la idea de separación? Producir un universo que tiene dualidad. Bueno, malo, arriba, abajo, blanco, negro, mujer, hombre, todos los conceptos duales, o sea, dos polos de una misma realidad. ¿Sí? Este empuja hacia aquí, este empuja hacia acá. Cuando o sea, los parámetros que se dan dentro del universo son basados en estas fuerzas. Es la misma cosa, solo que uno tiene una dirección, la otra en la opuesta. Lo mismo ocurre con la luz.
¿Y esto qué le pasó ahora? Se quedó ahí paralizado. Exactamente, y por eso es que funciona. Si las cosas fueran para el mismo sentido, tal vez no funcionaría en esa misma... No Claro, no habría proceso de crecimiento. Exactamente. Porque todo esto son, digamos, experiencias que se empiezan a configurar aquí, que van a llevar a que lo que está más inclinado hacia acá se vea compensado por lo que está acá, de manera que todo vuelva a la fuente, ¿sí? Que es la unicidad. Entonces se crea una especie de guión o película donde se van a dar diferentes escenarios o diferentes circunstancias que van a hacer que lo que esté más inclinado hacia la izquierda se vea compensado hacia la derecha, y lo que esté más compensado, más empujado hacia la derecha se va compensado hacia la izquierda. Eso es lo que se denomina juicio, ¿sí? Que se ha malinterpretado como... de lo que habla precisamente también Hermes, que es el péndulo, que cuando debe situarse según el balance para que, como el ritmo, pues, el ritmo que... Entonces, cuando usted se centra, ahí es donde uno encuentra la conciencia universal. Es esa la libertad de conciencia de la que, vaya, toda religión habla, de cierta manera. Claro. Entonces tiene la libertad de conciencia, sin embargo sigue estando sujeto a los parámetros de juicio. O sea, la ley de física. Sí, entonces los 7 principios de las leyes herméticas, una de ellas es de la compensación. Todo lo que esté empujado hacia una zona tiene que ser balanceado. Otro es el ritmo, o sea, la continuidad de algo que tiene que ser movido, etcétera, ¿no? Entonces, así es como la mente está realmente proyectando cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una persona, ¿sí? A su alrededor está el campo de realidad de su... Bueno, bien hasta ahí. Entonces, la parte del éter, que a nosotros no nos compete porque en ese sentido no es algo en lo que nosotros podamos influir. Después está dentro el aspecto de la psique, que es la mente, donde nosotros sí podemos influir. Y después la materia. Estamos acostumbrados a que cuando queremos conseguir algo, hacemos uso de de las manos, de nuestra capacidad de creatividad, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el sentido de de la psique, lo que nosotros hagamos desde la mente se puede desarrollar en el mundo físico. No obstante, no nos han enseñado cómo funciona eso, bajo qué parámetros eso se puede dar. Bien, ya esto se volvió a congelar, ¿no? Pesado, ¿qué decía entonces? Voy a borrar ahí un momento para proseguir entonces. Bien. Entonces, la mente colectiva ¿sí? Produce este universo, ¿no? Y esto lo hace según la conciencia. ¿Sí? La conciencia es lo que primero se produce o existe antes de que exista el universo. Si no hay conciencia, no hay nada que sea consciente de lo que se está creando o qué es lo que está pensando. La conciencia es la que está pensando en cómo produce esto, ¿sí? Pero al proyectar la conciencia, se solapan y se combinan diferentes enramados de vibración, porque procede por decir, de las frecuencias de la conciencia. Entonces hay un pensamiento, igual que si a uno metiera la cabeza dentro de un sistema de encefalograma, ves que percibe que hay ondas que se están desarrollando en el cerebro. De la misma manera, en el sentido de la mente está también teniendo ondas. Por eso en el hinduismo decían que lo primero que existió fue un om, o sea, un sonido, una vibración, y a través de la vibración se produjo la materia. Entonces, mirámoslo como si fuesen relés, ¿sí? Las ondas más elevadas, ¿sí? Serían dimensiones, ¿sí? O densidad de vibración. A mayor es la vibración, ¿sí? Mayor es el estado dimensional. Y después, paralelamente a cada dimensión, está lo que se denominaría un plano, ¿sí? ¿Sí? O realidad paralela. Después existen otros universos que también pueden estar conectados con esto. Pero vamos a centrarnos aquí. Entonces, desde abajo empiezan a subir los escáneos, la conciencia. ¿Con qué finalidad? Volver a la fuente, donde estaba unido. Pero como la mente tiene tal poder y piensa que es estar separado, pues en realidad produce un universo de separación, donde una parte es buena, otra parte es mala.
En consecuencia se crean un montón de algoritmos, de experiencias diversas que van a hacer que todo sea empujado nuevamente hacia la mente recta. Las primeras fases a través del mundo mineral, el segundo, la experiencia de lo que nos rodea, el tercero que es el nuestro, de la autoconciencia, después el amor y así sucesivamente, hasta que al llegar al séptimo se conecta, ¿sí?, con las fases más avanzadas del uno, vuelve a la integración. Así como hay muchas mentes dentro de una misma mente, las conciencias empiezan todas a conectarse para volver a ser una única conciencia. O sea, cuando llegamos a estos parámetros de la sexta y séptima densidad, ya no se habla de individuos, ya no se habla de personas, no se habla de seres separados, se habla de conciencias, donde todos piensan por igual, donde todos sienten por igual, donde todos son un colectivo. Por ejemplo, muchas veces cuando se habla de Jehová en el Antiguo Testamento, se piensa que era un individuo. El nivel de conciencia de ellos no funcionaba de esa manera. Eran un colectivo, era un grupo. Todos tenían el mismo nombre, todos tenían la misma forma de pensar, todos tenían la misma idea. Por eso todos utilizaban el mismo título. Entonces, la conciencia, ¿sí?, es o sea, produce todo esto en la infinidad inteligente. Esto quiere decir que todo esto no es un espacio, ¿sí?, sobre el que se está trabajando, sino que es un espacio que está dentro de la mente. Por eso todo lo que se desarrolla dentro de la mente, aunque parezca que no hay físicamente nada, en realidad sí lo es. Si vemos la materia, supuestamente es solamente un 4% de lo que está compuesto el universo. El otro es materia oscura y lo otro es energía oscura. Eso cambió esa creencia de que había vacío o que no había nada. Eso no tiene fundamento científico, se demostró que es falso. Hay conciencia en todas partes del universo, en todos los estados y de todos los niveles. Solo que esta, como es la más compacta, la más sólida, es la que podemos ver. Y conocida, además. Claro, claro. Para llegar a comprender la materia oscura y la energía oscura fue porque, por casualidad, la casualidad no existe. Los científicos vieron que había cosas en las cuales es como si el universo estuviese una especie de líquido de conciencia en el que están flotando todas las galaxias y están sincronizadas, ¿sí? Pero no llega a comprenderse a menos de que sea un sentido holístico, cómo es eso posible. Incluso las galaxias, por muy separadas que estén, ellas siguen un eje, como si todas estuviesen alineadas. Así que hay una mente inteligente que en todos los niveles, en todas las formas, en todas las dimensiones y con todos los volúmenes está sincronizando el universo. Entonces no hay algo que lo está empujando, sino que todo eso está dentro de un sistema de pensamiento. O sea, todo el universo está dentro de un sistema de conciencia. Por eso lo llamamos infinidad inteligente. Porque aunque parezca que es infinito, en realidad todo es inteligente y es consciente en todo momento de ello. Y de aquí produce una energía inteligente. ¿Sí? Es a través de la energía inteligente que todas las cosas se estructuran, como los átomos, porque el principal milagro que nosotros vemos, y el primero de todos en el universo, es el átomo. Porque solamente algo que conscientemente esté pensando en estructurarlo puede permitir que una energía se junte en un aspecto dual, positivo y negativo, electrón y protón, y se mantengan girando el uno respecto del otro y mantengan ahí condensada la energía, y conscientemente consigan que otro haga lo mismo y otro simultáneamente en muchas partes, y después se empiezan a recombinar para crear moléculas. ¿Cómo puede ser eso posible? Tiene que haber algo que está empujando a que ellos obedezcan a esos principios. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque conscientemente la mente colectiva, aunque nosotros no nos demos cuenta de ello, está uniendo a todas estas estructuras en campos electromagnéticos. De esa manera hace que se estructure la materia, hace que los átomos se combinen creando moléculas y las moléculas a su vez células o tejido o estructuras mucho más grandes. Y de esa manera, cuando llegamos a la imaginación, por así decirlo, la creatividad de la mente, encontramos que ella ha producido o ha creado formas ya estructuradas. Entonces vemos un árbol, vemos una roca, vemos una nube, pero en realidad si lo vemos en el nivel subatómico, en realidad solamente son cargas eléctricas, y diríamos, es el capricho del átomo. No, es una mente consciente, ¿sí? Es el inteligente que pasa a ser energía inteligente, que conscientemente está dando una estructura con una forma a las cosas. Entonces, si tú observas el árbol, tú ves una forma, pero si entras en el nivel
¿cómo se dice? La Molecular. proyección atómica. ¿Sí? Tú solamente estás viendo un holograma de diferentes átomos que se montaron de tal manera que montaron una forma. O sea que hay una conciencia que le dio ¿cómo se dice? Estructura a través de un campo electromagnético. Entonces el árbol es un campo electromagnético que vemos ahí. Otro campo es la nube. Sí, entonces hay una idea que está estructurando la materia en todas partes del universo, con estrellas, con lunas, con cometas, con rocas, con fuego, y todos ellos en realidad son un holograma, porque no son más que átomos que una conciencia les está dando una forma específica y la respetan y ellos se mantienen en ella. Puede cambiar, puede fluctuar, pero los átomos siguen estando ahí. A menos de que tú desestructures un átomo, seguirá cambiando de forma. Por eso dice que la energía no se destruye, sino que simplemente cambia de forma. Bien. Desde que dé en clarividencia o desarrolla pues el poder de clarividencia, por llamarlo de alguna manera, de las cosas o las percibe dentro de ese nivel que tú estás mencionando, a nivel holográmico, porque ellos ven definitivamente algo extrasensorial. No sé. Puedes, cuando estás en la materia, estás conectado con la psique, o sea que tengas el don, la capacidad o ya lo traes de antes, tienes la facilidad de ver la línea de continuidad espacio-tiempo que está aquí. Todo esto es un guión y tiene diferentes enramados de líneas de continuidad espacio-tiempo. Entonces, en cierto momento, la mente, cuando está en un estado alterado de conciencia, como puede ser meditando, durmiendo o fumando ayahuasca, cosas así, la mente entra en un estado en el que conecta con planos paralelos y entonces puede de repente ver algo que está en la continuidad espacio-tiempo más adelante. A nivel consciente no. ¿Cómo? ¿Cómo lo perciben? Porque no está dentro de la jaula del cuerpo. Mientras estamos uno en la jaula del cuerpo, es muy difícil poder percibir el estado de la psique. Porque la materia es básicamente una estructura atómica tan sólida que no permite al alma que está dentro tener la capacidad de desarrollar la mente en su mayor potencial. Es decir, si nosotros miramos a nuestro alrededor ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Solo estamos viendo materia. No vemos la realidad. Entonces estamos viendo un holograma, y ese holograma, ¿qué está haciendo? Pues nos mantiene completamente distraídos de lo que realmente la mente puede hacer. Por esa razón, muchas disciplinas orientales parten del ejercicio de respirar profundo, relajar la mente, cerrar los ojos y estar en silencio. Porque entonces ya la materia empieza a perder consolidación, deja de haber una resistencia para que la mente pueda salir de la jaula y tratar de conectar. Pero mientras uno está en actividad, en movimiento, haciendo cosas y muy pendiente de los fenómenos de la materia, no logra realmente saber que te están hablando. Es como cómo puedes escuchar a alguien que te está hablando al lado si hay un montón de ruido alrededor. Y eso ocurre con la materia. Pero entonces, ¿para qué la conciencia inteligente lo puso acá? Nosotros lo elegimos. ¿Perdón? Nosotros lo elegimos. Y bueno, ¿y para qué entonces uno lo elige? Como decir, bueno, listo, mándeme a ese sitio donde hay un ego. O sea, donde vaya, porque es que el ego listo, pero es una palabra muy sencilla, pero nos lleva a hacer las cosas que no teníamos que hacer o lo que no deberíamos hacer. Entonces, ¿con qué finalidad se creó ese ego en esa mente inteligente? No es que lo haya creado con una finalidad, sino que una de las tres, no me cabe aquí, a ver, hay tres distorsiones de la conciencia: libre albedrío, amor y luz en cualquiera de sus formas. ¿Sí? El libre albedrío consiste en que no hay un ser por aquí o allá que te diga que no puedes hacer determinada cosa. En otras palabras, es la libertad de poder elegir y poder aprender cualquier tipo de experiencia. Eso se aplica a la mente colectiva. La mente colectiva está constantemente o ha estado creando antes del tiempo universos según sus parámetros. Entonces, en cierto momento que se iba a producir un universo, la mente colectiva de la que todos hacíamos parte, antes justo de que iban a producir una creación, dijeron, bueno, ¿y qué pasaría si no contamos con la mente que está encima de nosotros o mente crística, sino que tratamos de imaginar que ese ya está separado? Como es un potencial tan grande, la sola idea ya crea. Entonces, el crear la sola idea de separación, es decir, ego, lo opuesto, lo ajeno, lo que quiere estar distanciado, se produce en la mente colectiva, crea. Entonces, la idea se produjo y se materializó.
pero era una idea. O sea que somos el resultado de... Somos el resultado de una idea. Dentro de una Sí. idea, dentro de una idea. De separación. Ese es el potencial que tiene la mente. La mente crea de forma automática. Ese es el asunto O sea, nuestro. que uno nace, o sea, sí, claro, obviamente uno nace en ese estado de separación. Tremendo, ¿no? Estoy pensando que es muy... Es que uno de los Uno nace en parámetros, una jaula. sí, uno de los parámetros que nosotros tenemos que entender es que la mente funciona de forma automática. Entonces, la mente opera en un nivel consciente, subconsciente, inconsciente y supraconsciente. ¿Ok? Entonces, la mente está creando en cualquiera de estos niveles. El gran problema es que no sabemos crear en la parte consciente. Estamos creando en la parte subconsciente, que es de donde está todo el bagaje de nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo lo que nos han inculcado está en el subconsciente. Y es donde hay más fuerza. No creemos que seamos capaces de crear conscientemente. Sin embargo, estamos creando inconscientemente todo el tiempo a través del subconsciente. Entonces, es como una especie de grifo que está abierto y simplemente está corriendo el agua, hasta que nosotros aprendamos a controlar el flujo a nuestro antojo. Pero primero hay que comprender cómo funciona la mente. Y aquí está el dilema. ¿Cómo puedes controlar tus pensamientos, por ejemplo? Si hay más de 40.000 por minuto. No tiene sentido, es imposible, te da un agotamiento mental. Entonces, lo que puedes hacer es ir al subconsciente. ¿Cómo? El subconsciente funciona como una base de datos. Me enseñaron que esto no se podía hacer. Me enseñaron que el coco viene en la noche. Me enseñaron que hay tal cosa. Me enseñaron que no es posible. ¿Cómo hago para sacar todo eso? Porque eso está funcionando de forma... a nivel subconsciente, está constantemente proyectando, ¿sí? Sin que yo quiera que lo haga. Siempre la mente está creando. Entonces la única manera es que tengo que quitar un programa y aprender. Pero tengo que cambiar la base de datos. En el momento que tú introduces una nueva información, va a entrar en conflicto con la antigua información. Entonces tienes que elegir entre una creencia incapacitadora y una creencia capacitadora. Si a ti te enseñaron... Eso no es como una lección de conceptos. ¿Tú has escuchado, por ejemplo, de lo que hablan los orientales, Wu Wei? Wu Wei, que es como the effort of no efforts, no effortlessly. Effortlessly, cuando usted está en su situación, en su vida diaria, usted simplemente no tomar ninguna decisión, sino la inteligencia total, o que proviene de esta totalidad, y takes over. Right there. O sea, toma acción en ese mismo momento, sin pensar, sin sin echar mano del pasado, de la costumbre, del concepto, de la idea, de todo lo que hemos escuchado, que quizás subconsciente o inconscientemente, como sea el término correcto, lo usamos, lo copiamos y mecánicamente se manifiesta. ¿Sí me entiendes? Entonces, el estar ahí, el tomar, echar mano de eso, de ese Wu Wei, de esa acción sin acción, action with no action. How? O sea, primero es el principio de, cuando hablamos aquí de la ley del amor, funciona a través de un elemento muy básico que se llama ahora. Ahora quiere decir que lo que tú estás experimentando se basa en este instante, no en lo que pasó, no en lo que va a ocurrir dentro de 5 minutos. Entonces, cuando tú estás viviendo el ahora, en realidad estás sincronizándote con la realidad universal. En el ahora tú puedes tomar una decisión o puedes simplemente estar. ¿Sí? Y en el estar está la no intervención. Entonces, aquí entra en conflicto en no intervención con tomar una decisión. ¿Y cómo lo entendemos? Que por un lado, la no intervención es no entrar en conflicto con el guión del Espíritu Santo. Y una vez tú estás sincronizado con el Espíritu Santo, tomas una decisión y se produce lo que nosotros llamamos... Este man está sincronizado. Milagro. El milagro es la sincronicidad con el Espíritu Santo a través de la energía inteligente con la infinidad inteligente. O sea que estás dentro de la realidad, mientras lo que estás percibiendo aquí en el holograma es falso. Por eso tantas personas, como digo, en el Oriente dedican tanto tiempo simplemente en estar. No miran el reloj,
unos 5 minutos para meditar, o qué tengo que hacer dentro de un rato, porque estás centrándote en el futuro, y el futuro es totalmente incierto. Es un guión que tú vas a hacer en el ahora de dentro de 5 minutos. Ya verás dentro de 5 minutos cómo lo haces, pero no estás en el ahora en realidad. Estás pensando en un futuro que no se ha configurado, porque tú lo haces a través de tu propia decisión dentro de 5 minutos. Dentro de 5 minutos te preocuparás por dentro de 5 minutos. Como dice Jesús, cada día va a tener su propio mal, ¿sí? Entonces, simplemente es el saber disfrutar de cada momento en el ahora. Y ahí es donde está aplicándose el principio del amor. ¿Por qué? Porque el guión del Espíritu Santo determina el concepto de juicio. Es decir, de todas las configuraciones de cosas buenas y malas, o como se dice metafóricamente, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Hay una puja entre una cosa y la otra y se crean diferentes escenarios. Un escenario donde tú vas por la calle y un tipo te pega una trompada. Entonces, ¿qué es eso? Es una parte del guión para este día o en ese momento donde tú puedes elegir entre perdonar o reaccionar, ¿sí? Y es tu experiencia de perdón. Entonces es un sistema de pensamiento donde tú tienes que quitar al ego que te dice reacciona, no te dejes, o decir esto no es real, es un holograma, me están engañando. Entonces es ahí las experiencias que se van configurando, 1, 2, 3 y más de una en un solo día, porque son diferentes formas de perdón. Entonces el perdón, el verdadero perdón, consiste en la capacidad de comprender que se trata de un holograma. Por eso al final te das cuenta que no tienes que perdonar a nadie, solamente tienes que perdonarte a ti mismo por creer que alguien te agredió. Y piensas, pero es que me agredió. Te agredió porque tu mente exacto, así lo quiso, porque creó dentro del tiempo una configuración a través de la cual lo que sea iba a ocurrir que te iba a agredir. ¿Y qué es percepción? Si tienes o sea, si utilizas la percepción o el discernimiento de que todo lo que te está ocurriendo realmente es una configuración que tu ser subconsciente creó para que a través de eso tú tengas ejercicios de perdón, para eliminar al ego. Pero si no tienes dificultades o adversidades, no hay manera en la que tú te enfrentes a tu propio ego y lo deshagas. No dejar que el ego cree un juicio. Claro, entonces se van a crear diferentes escenarios de juicio para que tú elimines al ego a través del perdón, que es, nada, esto es real. Pero mientras tú dices es real, estás haciendo lo contrario a lo que dice la Escritura cuando dice no creas en el mundo. Porque el mundo es la materia, no cuando muchos han interpretado que dice aléjate del mundo y se refiere a la sociedad. No tiene nada que ver con la sociedad, pues no vino Jesús a salvar al mundo. Jesús vino a salvar a la humanidad, pero no vino a salvar al holograma. Entonces uno tiene que no creer en el holograma, pero sí creer en la unicidad. Por eso uno de los ejercicios más bonitos que hay para escapar de la proyección es cuando cada uno se mira a sí mismo al espejo y se está imaginando que ve al Creador. Entonces una de las primeras cosas que ves es, mira cómo me exijo tanto a mí mismo, cuando Dios puede utilizar cualquier cuerpo para experimentar la realidad. Entonces, como dicen los budistas. ¿Cómo? Gadget, la cabeza de Dios. Ok. Entonces eso, ves a Dios delante y lo ves con el cabello largo, sin cabello, con ojos así, con esta altura, y te das cuenta que en el concepto del creador es irrelevante los detalles, sino que en realidad simplemente está necesitando un vehículo para experimentar la realidad. Exactamente. Y ahí sale una pregunta, ¿por qué escogió ese cuerpo? Y número 2, por esa figura física que tiene, y número 2, en esa conciencia, ¿por qué sean entonces las desgracias que uno no escucha en las noticias tan feo que pasa con los niños? Esa mente colectiva, ¿cómo se crea? Porque hay una configuración de parámetros que la mente ya eligió. Y entonces eso, por ejemplo, así que ahí se derivan una cantidad de preguntas. Pero ahí también entra lo que hablamos ayer, ¿no? El libre albedrío, de que antes de llegar al plano elegiste cómo vas a vivir o cómo vas a pagar tu karma, ¿no? Claro. Entonces, el alma, o sea, la conciencia, cuando se proyecta el universo, lo que hace es que se fragmenta. Es como si fuese un foco de luz que entra a través de un prisma y se rompe. Entonces, es como una especie de prisma, pero no en forma triangular, sino como si fuese un diamante. Mete la luz y se va a proyectar haces en todas las direcciones. Entonces, eso hizo la conciencia. Se defragmentó en miles y millones de conciencias. Una se proyectó en muchas, pero no hacia afuera, sino dentro del sueño, ¿sí? De la proyección. Y cada una de ellas adoptó un cuerpo espiritual que nosotros llamamos alma. Y después, según el nivel de densidad de la dimensión, eligió un cuerpo compatible con esa dimensión. Por eso nosotros estamos en este cuerpo y no estamos dentro de un árbol. Porque el árbol es de segunda densidad, nosotros ya estamos en tercera densidad, no compagina.
Un ángel es de cuarta densidad para que sea metido de tercero. Algunos lo han hecho para experimentar determinadas cosas, pero el alma, así como la conciencia creó un cuerpo espiritual como alma, que es lo que nosotros somos como identidad, también elige, según la densidad en la experiencia, un tipo de cuerpo bariónico o de conciencia, que es la vestimenta de él, de nuestro cuerpo, ¿sí? Según la dimensión en la que esté. Entonces es un cuerpo espiritual dentro de un cuerpo según el nivel de vibración. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Hay un proceso de diferentes aprendizajes donde él se va a ir desarrollando. Cientos y miles de ellos en diferentes planetas y empezando por las primeras dimensiones hasta que regrese a la fuente. Entonces, el alma, voy a poner aquí alma, según las configuraciones del juicio, ¿sí? Entra en un cuerpo aquí, ¿sí? Y empieza a experimentar todos esos procesos. ¿Qué ocurre? Hay tanta distorsión al principio, tanta distorsión al inicio, que es como un niño que apenas está descubriendo el mundo. Entonces, hay demasiada distorsión. En consecuencia, tarda muchísimo, no me puso lo de perdón, bueno, en el proceso del perdón. Lo vemos a nivel social. La humanidad era bárbara hace 5.000 años, bárbaros. La ley del más fuerte, una completa arbitrariedad, y empezaron a crear leyes civiles, a tratar de concienciarse. Ahora las personas piensan más en ayudarse, en demás, pero antes solo pensaban en ellos mismos y en la supervivencia. Entonces ves cómo la conciencia planetaria también va evolucionando, pero no se puede dar al principio porque se encuentra es un montón de ego, ¿sí? Por eso un montón de Satan en la mente. Así que pasa, llega el punto en que se acaba el tiempo de él en un cuerpo y no logró perdonar porque no es un proceso que se puede hacer en una vida. Entonces sale, pasa en cierto tiempo en un plano paralelo y regresa y empieza otra vez. Pero lentamente va a ir adquiriendo puntos, por así decirlo, va ganando puntos. Pero necesita que pasen miles y miles y miles de años hasta que ya entonces su capacidad de conciencia ha elevado tanto que ahora ya empieza a ser consciente de cuál es su propósito en la vida, que tiene una razón de ser, que es volver a la fuente, perdonar. Ese es el ejercicio en el que él va avanzando. Entonces llega un punto en el que alcanza lo que en la Biblia han traducido como resurrección. Aunque la palabra, como he dicho, muchas veces es errónea, porque no tiene nada que ver con el concepto. La palabra más adecuada podría ser trascendencia o despertar. Aunque la palabra más correcta sería porque ¿hay resurrección... algún determinado que le den a la conciencia que le dé al alma para que haga esa vuelta, para que, o cierto número de oportunidades? Pueden ser miles. Yo te lo pregunto es porque, por ejemplo, la gnosis, la que enseñan acá, ellos hablan que más o menos cada persona tiene alrededor de 3.400 vidas en ese ciclo para que se regenere. No sabía, no había escuchado nunca eso. Interesante. Entonces, pero según ellos, lo que dicen, por ejemplo, es que nosotros en este momento estamos viviendo en la última vida que se nos da. Sí, porque estamos en la última, que si en esta no lo hacemos, que definitivamente entonces comienza un proceso de involución, como quien dice, ya vas a dejar de ser la oportunidad que tuviste de ser un humano para experimentar y entonces vas a retroceder y va a ser hasta que vuelvas al reino mineral. Animal, vegetal y después piedra. Eso es lo que también han considerado en otras culturas. Por eso en estos casos, en los inicios de los procesos, muchas veces, esto es el inicio de tercera densidad y aquí partes a cuarta, ¿no? Que es trascendencia, despertar, resurrección, inmortalidad, como cada cultura le quiera llamar, ¿no? Yo digo que te cristificas. Claro, pero en la cuarta densidad, pues hay que llegar a la séptima, pero es un proceso largo. La cuestión es que la cuarta ya no dependes de que te pueda ocurrir la muerte en cualquier momento, tú eliges si quieres salir del cuerpo y cuándo. Ya no te estás enfermando, ya no estás preocupado por la comida, o sea, ya no estás preocupado por tantos factores que tienen que ver con la densidad de esta materia, que es tan compleja porque es descubrirte a ti mismo. En cuarta, tú estás preocupado, no preocupado no es la palabra, tú estás interesado en servir, porque a través de servir tú estás creciendo y te estás encontrando a ti mismo, ¿sí? Ese proceso del amor verdadero. Por eso los ángeles muchos de los ángeles, no todos, pero muchos están en cuarta densidad, y su interés es servir. Ellos crecen a través del servir, como personas, como seres. Entonces, muchos de los que están aquí, que su estado de vibración es tan bajo y están en un estado tan regresivo que al final, en vez de tirar para adelante, tiran para atrás,
y nacen en estados de segunda densidad. Pues hay muchas culturas como el jainismo, el hinduismo decían que había personas que reencarnaban en animales. ¿Por qué? Porque estaban, pero es como más que todo en el pasado, porque la conciencia planetaria estaba tan atrás, tan atrás, tan atrás, que la oscuridad que había y el sistema de pensamiento satánico en la persona era tan fuerte que en vez de ir hacia adelante iba hacia atrás. Otros, sin embargo, a lo mejor no llegaban aquí, pero sí se quedaban en este estado intermedio durante cientos de años. Y en ese estado intermedio hay 4 estados paralelos, uno peor que el otro. ¿Sí? El primero, que sería lo que la religión llamaría infierno, porque eso también hay mucho que decir respecto a eso, porque la palabra se puede malinterpretar. ¿Sí? Hay pues otra región, otra, y después está esta de aquí, que es la peor de todas, que se llama las tinieblas de afuera. ¿Sí? O la tiniebla exterior. Sí, las tinieblas de afuera. Y aquí pueden estar años, incluso pueden ir de aquí para acá, de allá para acá, dependiendo de lo que la conciencia crea que debe. Y ahí puede estar torturándose a sí mismo y con los que trabajan ahí, hasta que sale y vuelve aquí. Sin embargo, a medida que la conciencia de la humanidad ha ido creciendo, cada vez es menos necesario que por lo menos en nuestro planeta, los que estamos aquí reencarnando, tengamos que pasar por ello. Aún así, como sigue habiendo ego en muchos, ellos van a tener que pasar por este tipo de ciclos, entrar y salir. Pero ya no como era antes. Y de todas maneras, pasan a veces tanto tiempo en estos lugares intermedios que la mente termina limpiándose de alguna manera y prepara un escenario para que en la siguiente encarnación las condiciones sean un poco mejores para el perdón. Pero no quiere decir que le vaya a agradar. Pero es más superstición el creer que una persona puede volverse una roca, algo mineral, o No, pero verdaderamente puede ser algo llegar a primera densidad más que es absurdo. O sea, no hay ni nada que tú puedas hacer para que te lleve a primera porque densidad. la conciencia creadora ya definitivamente había un retroceso tal que se resetearía, pues porque imagínate que una persona vuelve una roca o una No, una persona podría volver al nivel más elevado, por ejemplo, de segunda densidad. O sea, a pesar de que hay 7 densidades, cada una de ellas tiene también subdensidades de 7. Entonces, el nivel de segunda densidad, voy a ponerlo así, voy a poner el subnivel. Tiene aquí las plantas, aquí árboles, aquí animales que van desde lo que son peces, anfibios, mamíferos y aves, ¿sí? Entonces es posible que entre en algún rango de esto. Para que llegue a primera, que es mineral, o sea, no hay nada que pueda hacer como para que llegue. Es posible que una persona se devuelva como un ave. Según Hace muchísimo tiempo era más plausible, pero ya llegados a este punto es muy poco probable, especialmente porque al ser parte de un planeta en el que hay una conciencia colectiva, te empuja siendo tú parte de la conciencia colectiva. Entonces, es como si tú en tu vecindario todos estuviesen más o menos en la misma tónica y tú de repente saltas con algo que no tiene ningún sentido. Entonces, como sociedad o como barrio, casi todos están en la misma tónica. Uy, pero Pedro, lo que pasa es que uno ve unas cosas en este mundo tan feas que de verdad hay gente que es muy descansado. Pero es que ahorita la conciencia está de verdad más avanzada, o sea, solamente hay que mirar y echarle un vistazo a cómo está a nivel social, espiritual, emocional, cómo todo se está desenvolviendo y no parece que fuera precisamente algo más elevado, algo más alto a nivel de conciencia. Sí hay un mayor nivel de conciencia, lo que pasa es que en contraposición hay mucha más distracción. ¿Sí? Entonces hay una búsqueda hacia el despertar, pero por esa razón, tanto los reptiles que están en donde ellos están utilizan mucho poder psíquico sobre la humanidad, como también sus lacayos en la Tierra utilizan la tecnología. Ahora se usa la tecnología como los celulares para mostrarte todo lo malo que antes no podías ver porque no tenías el teléfono. Por eso están tan obsesionados en poner más satélites, en poner más inteligencia artificial, en poner microchips en las personas, antenas. O sea, ¿por qué están obsesionados en utilizar tanto los sistemas de control de las personas, los rastreos y todo? Porque saben que si no lo hacen, la humanidad despertaría en conciencia en cuestión de pocas décadas. Entonces, de esa manera tratan de mantener a la gente distraída con muchos tipos de programas, muchos tipos de series, muchos tipos de cosas, que la gente esté concentrada en una pantalla. Entonces, si ya de por sí uno se ve distraído por la vida que nos rodea, un holograma, pues ahora mismo de ese en el que ya están creyendo, su ídolo, lo llevan a otro que es aún más virtual, aún más falso. Y están ahí y su mundo gira en torno a esa pantalla o a un dispositivo. Entonces no lo ven como algo que te distrae en el momento para pasártelo bien y después tú sigues con tu realidad, como puede ser que veas una película.
sino que ya su mundo gira en torno a eso y están dando vueltas y dando vueltas. Entonces lo que hacen es que mantienen la mente aletargada, distraída, un espejismo. Por eso te dicen, no, ven aquí, esto es entretenimiento. Pero entretenimiento lo asocian con una palabra positiva. Pero si tú vas por la calle y tienes prisa de llegar al supermercado y viene una persona y te entretiene, eso no es positivo. Te está haciendo perder tiempo porque tú quieres llegar al supermercado. Entonces el entretenimiento es distracción para que la persona no dedique tiempo a leer cosas constructivas, a meditar, a orar sobre cosas constructivas, sino que su mente está embotada en distraerse en pantallas, en imágenes, en sonidos, en colores, en emociones, ¿sí? Que claro, que yo soy el primero que de vez en cuando veo una película, 3, 4 en una semana, pero porque ya quiero desconectar un rato y soy consciente de que lo hago voluntariamente, pero la sociedad no lo ve así. Hay gente incluso que se pega hasta 8 horas delante de una pantalla, ¿sí? O si no el WhatsApp o el Facebook, y en realidad le van dando el Facebook para abajo y pueden llevar una hora y en realidad no están haciendo nada. Entonces todo ese tiempo es de distracción. ¿Por qué? Porque saben, los reptiles saben que la sociedad está despertando. Y por eso los mantienen con todas las cosas posibles distrayéndolos. Igual lo van a utilizar más. Distraerlos con ondas, mantienen su mente aletargada con ciertos alimentos, con ondas, con tecnologías, y después le pondrán a las personas cosas debajo de la piel para que envenenen el ADN, que es el que nos hace conectar con nuestra parte espiritual. Entonces ellos lo saben, tanto los que están allá como los que están trabajando para ellos por encima de los gobiernos. Saben que si ellos no ponen manos a la obra y ponen todos sus esfuerzos, la humanidad despierta. Porque el planeta nos está empujando. La conciencia no es solamente la de cada uno de nosotros. Nuestro planeta es una conciencia y ese planeta ya está en cuarta densidad. Nos está empujando. Entonces, aunque nosotros no quisiésemos, ya los animales empiezan a hacer cosas así. Los animales empiezan a tener comportamientos que no eran sus comportamientos hace miles de años. Porque los animales también lo notan, especialmente cuando conviven con nosotros. Empiezan a tener comportamientos medio humanos. Cuando nacen los bebés ya no tienen la misma conciencia y el mismo despertar que antes. Los niños se les ve que están mucho más adelantados en muchas cosas. Entonces aquí es donde vemos que el planeta está siendo empujado la humanidad está siendo empujada por el planeta y el planeta está siendo empujado por el sistema y el sistema está siendo empujado por Sagitario A, por el centro de la galaxia. Entonces no es algo con lo que tú puedas luchar, es imposible luchar contra eso. Entonces por eso tanto esfuerzo de estos sistemas oscuros en empujar a la humanidad a través de la distracción y el control global y la ley más. Y el momento en que se vuelve como una ley que todo el mundo tenga esa vaina bajo la mano. Bien. Que ya le vayan a colocar los microchips de tatuaje, en ese momento, ¿cómo funcionaría el colectivo entonces? Estás dormido. Entonces solo puedes funcionar por dos cosas, como dijo el profeta Daniel. Los entendidos entenderán y los despiertos despertarán, más los que no quieran, sí, seguirán dormidos. Entonces lo que se crea es una bifurcación. Se supone que todos vamos hacia el despertar, pero debido al choque que hay entre las dos polaridades que se están tensionando, no se puede continuar en línea recta, porque el planeta está empujando uno por un lado, otro para el otro. Entonces lo único que queda es la división de facciones, la gente que se va a aislar y la gente que se va a dejar controlar, porque ya no existe, no hay manera de poder seguir empujando todos en la misma dirección. Así que todos empiezan a reagruparse, toda la gente que empieza a conectar en el ámbito espiritual se empiezan a conectar entre ellos, y de un momento a otro se aíslan y tienen que salir de las ciudades. Estos, sin embargo, se los mantienen cada vez más separados, distancia de seguridad, no te acerques a la persona, no la toques, todo virtual, ya nada de contacto físico, todo alejar a la gente una de otra, apatía, desconfianza, miedo, que es el arma del ego. El arma número 1 del ego es el miedo. Entonces de esa manera empiezan a aislar a las personas, después los envenenan a través de alimentos, nanodispositivos y demás, ondas, de manera que su parte espiritual se vea disipada, no puedan conectar. Entonces la jaula se hace cada vez más, la red de la jaula se hace más estrecha, y llega un momento que ya no ve hacia el exterior, está dentro de una jaula. Y de esa manera los tienen a todos controlados. Por eso es por lo que se crea esta cuestión, esta disonancia social en la que el mundo se va simplemente a separar. Entonces por eso dice, unos serán elegidos y otros serán dejados. Porque no queda ya ir todos en una línea recta donde, bueno, hay algunas variables, pero bueno, se entienden, ¿no? Llega un punto en que ya no se van a entender entre unos y otros y no queda más que distanciarse. En medio de la disipación, los que se aíslan, entonces ya cogen el camino que tienen que coger y con el que tienen que llevar. Pero agrupados. Esto lo van a hacer en colectivo. Estos se van a ver solos.
Porque van a tener desconfianza las personas unos de los otros. Tú solo en tu casa, no quieres que nadie se acerque, no sabes si te viene a robar, a quitar la comida, a violar, sí, paranoia social. ¿Por qué? Porque habrá el fenómeno zombie. O sea, la gente que entra a tu casa a saquearse por tu comida, porque no hay dinero, porque no hay alimentos, y no sabes si está enfermo de alguna bacteria, algún virus. Entonces, todo eso, esa paranoia, genera en las ciudades un colapso. Y toda la gente va a distanciarse unos de otros, estar armados porque tiene miedo. Este colectivo, sin embargo, se va a agrupar con todos los que están sincronizados con el Espíritu Santo. El sistema de ecoaldeas, lo que nosotros estamos programando es, se reúnen y se alejan de las ciudades, entonces todos ellos están conectados en la unión espiritual, todos ellos están distanciados en el miedo. Y en ese tiempo, cuando se estén aislando y se estén construyendo las aldeas y toda esta pequeña sociedad momentánea, no pueden ser atacados por las personas que se sientan solas o que sienten que necesitan ir a por poder pueden. Por poder pueden. Ahora, ¿por qué no se daría por qué no tendría mucho éxito en la mayoría de los casos? Porque esta persona difícilmente podrá distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Es como quien dice, peleate con un tipo, pero justo después de que te hayan metido 7 o 8 cervezas. Peleate con este tipo a ver si puedes. No puedes. No sabes si son un tipo o son 4. Entonces, cuando te meten con dispositivos en la sangre y te mantienen distraído, tu sistema tu sistema inmune está por los suelos, estás lleno de miedo, estás débil, no eres capaz de concentrarte ni pensar cuánto es 5 por 5. ¿Cuánto era? No, porque no llegas a pensar. Entonces la sociedad está solamente pensando en su miedo, en su paranoia. ¿De dónde va a tener lucidez para pensar? Voy a irme a la montaña. Y los satélites que usan sensores de termogato y toda esa cosa que ellos también pueden usar para detectar esas colonias. Claro. Ellos los pueden usar y atacar con robots y con drones y claro. Claro. A corto plazo no, pero a largo plazo sí pueden utilizarlo. Y también hay que ver qué países lo harían. Porque hay países que a lo mejor no van a invertir en ir a buscar gente en una montaña, a saber en quién sabe dónde y a santo de qué. Pero hay países, por ejemplo, en Europa, en los Estados Unidos, Japón, China. Aquí se roban la plata, aquí cuando hagan eso, se roban la plata. Dice, no, vamos a perseguir a esta gente que tiene su ecualdea en el monte, se robaron el dinero que se iba a invertir en eso. Pero tú mira China, Japón, Rusia. Bueno, Rusia es gigantesca, no sé, pero puede que Rusia también, porque todo Rusia está concentrado alrededor de Moscú. Todo lo demás es frío. Pero Europa, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, puede que Egipto, poco Australia, y aún así Australia es gigantesca también. Entonces, pocos sitios, esos países sí que tendrán control con satélites, con drones, militares, que pues, jodido para la gente que va. Pero en Latinoamérica, claro, pero en Latinoamérica los latinoamericanos no tenían que preocuparse tanto por eso. Pero entonces, ¿cómo sería la gran tribulación ahí? Pero llegarán países más desarrollados que van a empezar a venir por el material humano. Si es que pueden. Porque va a haber un problema y es que ya no va a ser tan fácil que una gente viaje de un país al otro. Ya no va a ser tan... Pero militarmente sí, ¿no? Porque será un gobierno global. Entonces sí, claro, van a buscar gente. Pero piensa en los recursos y piensa en la estrategia. Que haya gente que quiera venir a saquearte, lógico. Ahora estás trabajando, estás en comunidad. No es lo mismo que una persona venga a querer atacarte y tú tienes a 20 personas haciendo guardia, a que venga a lo mejor un ejército. Pues si la gente de aquí está sincronizada con el Espíritu Santo, no dudes que días antes ya la gente empezó a tener un sentido de que los iban a venir a buscar y se habrán ido. Cuando venga el ejército ya no están ahí. Es que esa es la diferencia entre la mente del mundo y la mente recta. Seguro el Espíritu Santo en algún momento. El Espíritu Santo es el que está empujando, entonces él tiene ya el guión establecido, él sabe cómo van a ser las secuencias de milagros que van a evitar que se dé cualquier tipo de eventualidad. Y si hubiese alguna eventualidad, tomémoslo como experiencia de perdón, porque a fin de cuentas en eso es en lo que consiste. Tú fíjate, aquí es lo que llamamos arrebatamiento, ¿no? Y después esto es el reinado de la bestia. Aquí estamos nosotros, ¿no? Con el tema del supuesto virus. Bueno, sí, virus, llamémoslo así. Entonces, hay un proceso en el que ellos tienen que colapsar la economía e imponer todo el imperial. Dime. Luego del colapso económico viene la supuesta paz. Primero tienen que desatar una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y China, perdón. ¿Por qué? Porque en tanto Estados Unidos siga siendo la potencia más fuerte del mundo, no puede haber un gobierno global.
No van a decir, sí, que Estados Unidos deje de existir. No, no funciona así. Y aparte, China en cualquier momento se coge el planeta. Entonces son dos titanes que se han de enfrentar cuando en realidad se supone que Europa es la que tiene que dirigir el mundo. Entonces, ¿qué hacemos con estos dos titanes? Europa no se va a meter con ellos, no puede. Ni todos los países de Europa Unidos podrían, ni con China, ni con los Estados, ni siquiera podrían con Rusia. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues todo lo que llevan planificando, que se enfrenten entre los Estados Unidos y China. Así como hicieron que el Estado árabe hicieran pequeños países y se enfrentaran entre ellos para poder distraer y limitar el. Claro, solo que en este caso ya sean los titanes más grandes. Una vez ya estos dos titanes se enfrenten entre ellos y ya se vean debilitados, entonces ya Europa puede dirigir un gobierno global. Pero no Europa como la entendemos, ¿sí? No Europa como la entendemos, ¿sí? Lo ubico geográficamente, pero no es Europa como lo entendemos, porque en realidad es la oligarquía muy remota, ¿sí? Sí, las grandes monarquías, tanto de judíos como de europeos, que han estado bajo el control del planeta, pero hasta entonces lo han hecho así bajo cuerda. Pero quieren quitar a todas las estructuras políticas, a todas las estructuras de poder corporativo, bancario, destruir todo el sistema como existe. Como tal. Por eso COVID es en realidad todo el plan de desestructuración del planeta Tierra, para prepararlo. Entonces, Si es que no lo mata. si es que no lo matan. Sí. Y entonces es eso, colapsar el sistema. Entonces, ¿por qué le llaman gran tribulación? Porque es que la gente se ve atada de manos, porque no tienes dinero, no tienes comida. Tú fíjate, solamente en el momento en que colapsen estos asuntos y estos entren en guerra, sí, pero no hay petróleo. La petróleo. tribulación será también a escala, a diferentes escalas. A un pobre aquí de Colombia, ¿qué tribulación le vas a traer? Sí, ya está. Dígame, aquí hay países y hay gente que ha pasado por una tribulación tremenda. Ya están entrenados. Tenemos ventaja. Ya están inventados. Igual que dicen, una tercera guerra mundial, con armas nucleares. Pero ¿quién va a lanzar una bomba aquí en el barrio de acá, a Santo de Quieres? O sea, lo que cuesta una bomba atómica para que la tires en un parque con niños, ¿para qué? O sea, la vas a lanzar contra una base militar, contra ¿cómo se dice? Un reactor nuclear, una ciudad importante de tu enemigo. No, pero Rusia tiene 5.400 ojivas nucleares, perfectamente puede borrar. Todo Sudamérica con 7, 8 bombas. Claro, pero tribulación que se vaya la luz y que lo dejen a uno sin agua. No, pero tú fíjate de las armas nucleares. ¿Por qué a pesar de que tienen armas nucleares hace 70 años o más, no las han utilizado? Porque saben el peligro que eso implica. Entonces no es por ver. Se acaba la humanidad. Claro, el punto no es. Se van a matar a una punta de bombazo por la conciencia. Se van a lanzar armas nucleares entre ellos, pero el punto no es destruir el planeta, es destruir logísticamente a tu enemigo. Claro. Utilizar las armas de forma estratégica. De hecho, parte de los proyectos y el embotamiento tecnológico que hay ahora por parte de las otras razas es exactamente que no se usen bombas, sino que se usen otro tipo de tecnologías para poder que las tecnologías del enemigo se vean afectadas y no ellos puedan irse encima, ¿no? Eso lo harían aquí. Como el láser, como el radio. Claro, esto lo harían aquí, en esta fase, que es lo que se llama Cuarta Guerra Mundial. Aquí no se utilizan armas nucleares. Espérate, estábamos procesando la tercera y Claro. Guerra Mundial. Esto es lo que se llama Armageddon. La guerra de Armageddon. Es una guerra de infantería, no es una guerra de armas nucleares. Esos son los postreros cielos. ¿Cómo los postreros cielos? Cuando venga el Armagedón, vienen los postreros. Vienen, sí, el ejército de los cielos se mete aquí, en esta guerra. Los postreros también vienen, el alma viene de esos postreros, para llegar aquí a alimentar los postreros, de verdad. O sea, hay un límite de una raya, 1, 2, 3. Hay unos lugares que están más allá, ¿sí? En la galaxia, desde donde se están preparando para intervenir al final de esta guerra. ¿Y quién viene? ¿Jehová con todo su colectivo? No, Jehová ya no está aquí, ya se fue hace mucho, pero sí hay representantes. Hay otros representantes que hacen el mismo trabajo de Jehová. Sí. Pero, o sea, la mayoría son pleiadianos. Esa intervención física, porque esa intervención que tienen que venir de allá cuando las cosas se pueden hacer, como estamos hablando, se pueden proyectar de la mente. ¿Por qué pasa todo ese proceso? Porque los reptiles se van a meter acá. Así que si ellos violan el libre albedrío, dan posibilidad y oportunidad de que aquí también se viole el libre albedrío. ¿Por qué los extraterrestres no se muestran? Porque el libre albedrío. No te puedes meter en como los Somaticaya en la película de Avatar. Se metieron gente de otro planeta donde ellos, a dañar
su sistema y eso no funciona, la confederación no permite eso. Todos los planetas que están en un proceso de desarrollo, hasta que ellos no pidan de arriba que vengan a enseñarles, tú no te puedes meter donde ellos. Es ley de no intervención. Entonces, si ya intervienen ellos, no queda otra que los hermanos mayores vengan a defender, porque si no, ellos hacen lo que les dé la gana. ¿Sí? Es por eso por lo que se Y mide. porque no están preparados para ver ninguna de esas dos fuerzas interviniendo. Claro, es que esa no es la manera en que se hacen las cosas. Pero estos, ¿por qué se produce? Mientras se produce aquí la tercera guerra, arriba están empujando a este sistema oscuro y lo empujan a la Tierra. Entonces va a estar aquí durante este tiempo. Así que como él entra aquí, pues dicen, pues nosotros también entramos aquí. ¿Ese es un periodo de tiempo que va a durar 3 años? Sí, sí, 3 años y medio. Entonces por eso es un tipo de cuarta guerra mundial. Pero imagínense, si no hay, si nadie se salva en ningún lugar remoto, imagínense tecnología extraterrestre acá que uno venga y Claro. se monta. Es Pero que- esa tecnología va a venir ya tecnología de nosotros, que va a ser Es que lo que dice hay que podemos estar preparados. volver transparente, podemos volar, Lo que sea. podemos No, crear después de esto con la sí. mente cualquier La cosa. segunda que decía era los postreros cielos, está parte del holograma, está fuera de este holograma, es el postrero cielo, No, está dentro del holograma. está dentro del holograma. Sí, está en una dimensión superior, pero dentro de la Vía Láctea. Dentro del segundo cielo. Dentro de la Vía Láctea. Ah, Está, a ver, lo que pasa es que la Tierra, por ejemplo, tiene un primer cielo, ¿sí? Que se llama Cinturón de Van Allen. Ese es el que se nos está permitido por el momento mirar. Sí, lo puedes buscar en Google. El cinturón de Van Allen está relacionado con el campo electromagnético de la Tierra. Sí, entonces aquí hay varias dimensiones envolventes, que es el primer cielo de la Tierra. Después está el segundo cielo, que está relacionado con el sistema solar. Ese ya está gobernado por Satan. Ah, El segundo cielo ya está gobernado. hay algunos lugares donde están metidos entidades oscuras desde hace bastante tiempo. Tratan de controlar Titán, la Luna, Marte, algunos satélites. No, Ganímedes. Ganímedes son los del otro lado, son los del otro bando. Ganímedes, Io, Calisto, otros lugares sí están con la Confederación, hay poblaciones ahí, pero sí es cierto que hay otros que están metidos ahí controlándolo. Y después en la otra parte de la galaxia, de la Vía Láctea, de este brazo de Orión, como se le llama, está un tercer cielo, pero no es tanto la ubicación en sí, sino el nivel de vibración. Que ya hay en ese campo. Claro. Por ejemplo, en Saturno, en los anillos, hay un campo de vibración que pertenece a octava densidad, o sea, está más allá de cualquier otro nivel. Pero porque son campos envolventes. es un portal. Sí, es un portal a otro estado de realidad. Un campo, octava densidad. Entonces, no necesitas irte a una locación, a cierto lugar, basta que sea en un sitio cuyo estado de vibración esté demasiado elevado. Por ejemplo, el centro de la Vía Láctea tiene un campo de vibración muy elevado. Sí, muy elevado, más allá de la sexta y la séptima densidad, lo que es el centro de la Vía Láctea. Entonces ahí es donde uno ve que no necesariamente se relaciona con un sitio en sí, sino que hay lugares que pueden tener un campo vibratorio muy elevado. La Tierra misma aquí, en el edge, en el borde del cinturón de Van Allen, la parte más alejada del primer cielo, es un portal. Y a partir de ese portal se puede saltar a otro lugar. Agujero de gusano. Es un Donde la portal. densidad hace esto y entonces se puede atravesar en línea recta. Sí, se crea una especie de alteración, un vórtice. Sí. ¿Qué más? Por ejemplo, observa, aquí la cuarta guerra es esto, es guerra logística, pero es casi todas las naciones, por lo menos 70 naciones, queriendo tomar Jerusalén. Entonces es una guerra donde Israel se tiene que enfrentar con el mundo. La ONU contra Israel, la OTAN contra Israel, Irán contra ¿Y Israel. quién va a querer tomar parte para defender a Israel? Nadie. ¿Nadie? ¿Por qué? Pero, ¿por qué Israel? Pienso que porque ellos van a determinar que, o sea, el anticristo los va a traicionar, ellos van a creer que él es el Mesías, y de repente cuando menos crean que han determinado que por fin hay paz, que todo tranquilidad, entonces los traicionan y determinan, es una teoría, de que Jerusalén tiene que pertenecer al gobierno global, no a Israel, o sea, tiene que ser independiente. Entonces van a tomar Jerusalén por las manos, los que hasta hoy no han podido hacer. Se van a querer que se retroceda lo que ellos hicieron en algún momento. Francia, Inglaterra. Sí, decir, Jerusalén tiene que ser capital del gobierno global, pero no bajo el auspicio del gobierno de Israel, sino del anticristo. Y como Israel, algo así, pienso que puede haber diferentes razones por las cuales Israel quiera tener su propia independencia y dice, no, esto está bajo el control del gobierno global, a las buenas o a las malas. 700 años con ese cuento de... Y lo van a tener que hacer. Israel va a llevar bien durante las primeras 2 semanas, porque tiene la logística, pero Israel no puede aguantar una guerra contra todos los países del mundo durante 2 meses, es imposible.
Es estratégicamente imposible. No tienes suficientes aviones, no tienes una capacidad, y mucho menos si estos reptiles vienen a ayudar al gobierno global. Pero sí están avanzados tecnológicamente, mayormente que Estados Unidos. Pero no en cantidad. O sea, en tecnología están. Pero tú imagínate un barrio pequeño enfrentándose contra todo el país. Solamente por cuestión de números ya tienes desventaja. Y si al país le están ayudando a reptiles con una tecnología me que no queda es aterrado el sistema que bloquea los misiles que tiene Israel, no tiene nadie. escudo de hierro. 700 misiles en un minuto y los derriba todos con una sola arma. Ese barriecito es poderoso. ¿Y cómo hace con extraterrestres que tienen una tecnología más avanzada? Entonces, por mucho que Israel se trate de preparar, no puede prepararse contra eso. En cambio aquí, Israel sale muy bien parado. Aquí Israel se muere la risa en la Tercera Guerra Mundial. Porque solo tiene que enfrentarse con Irán. Irán le puede coger ventaja, pero después lo pone en su sitio. Contra ISIS, contra... Claro, Israel tiene ventaja en ese sentido en la tercera, pero en la cuarta, que ahora él es el objetivo, aquí no es el objetivo Israel, aquí el objetivo es Israel. Entonces ahí ya tiene un gran problema. Nadie le va a poder ayudar. Pero no tiene nada que ver porque tenga de pronto alguna vibración mayor, porque alguna peculiaridad en la Tierra geográficamente. Como que se llaman los elegidos, como todo religiosamente. Hay diversas razones. Es que uno dice, pero ¿por qué Israel? O sea, ¿por qué no Rusia? ¿Por qué no Colombia? Porque no tienen la historia, es que dentro de la Biblia hay una historia peculiar. Sí, pero no solamente, pero, o sea, a los orionitas, Biblia, pero en libros hay todo y también demuestra civilizaciones y cosas. Claro, lo que pasa es que los reptiles introdujeron en el sistema de pensamiento de muchas sociedades a lo largo de esta parte de la galaxia la creencia en la superioridad en una raza, la superioridad genética. Para que Sí, el patriarcado importante en la línea genética de los primogénitos. Todo este tipo de cosas le introdujeron ellos con el concepto de las monarquías. Todo eso viene de ellos, el concepto de los reinados viene de ellos. Entonces, como ellos lo ven así, el planeta Tierra tiene genealogías, linajes que están conectados con determinadas civilizaciones. Entonces ellos protegen a los suyos. ¿Qué hizo Yahweh o Jehová? Él eligió a Abraham para hacer algo similar. Es decir, ellos están tratando de coger todo el planeta con sus semidioses, o sea, hijos que ellos tuvieron con humanas. Nosotros vamos a elegir al linaje de Abraham para hacer lo mismo, pero Abraham ya había sido elegido porque genéticamente había de los ancestros. Ya había una predisposición genética. ¿Quién era Sem? Si vete para atrás y vas haciendo un seguimiento y te das cuenta de que ya había una línea de intervención. El padre de Noé no era humano, o sea, ellos estaban interviniendo también en el ADN de ellos, del otro lado, los pleiadianos. Entonces, cuando ellos ven que los reptiles están haciendo lo mismo a través del grupo de Orión, teniendo hijos con humanas y poniéndolos como reyes de Persia, reyes faraones de Egipto, y dijeron, no, pues estos se van a comer el planeta. Entonces, ¿por qué los pleiadianos alteran las leyes? Porque estos están alterando las leyes. Si estos juegan a la ley, no según estos, sino según sus propios principios, es como que dejes aquí, la policía deje que se metan aquí en los barrios delincuentes y hagan lo que les dé la gana. Porque la policía dirá, es que yo estoy en un estado espiritual muy avanzado, ya no me meto en estos conceptos del ego. No joda, pues por tu culpa ahora quien defiende a los otros. Entonces tienen que bajarse de su realidad por beneficio de los otros. Y además eso también a ellos les va a servir como parte de su evolución. Exacto. Bueno, nos disculpan, nosotros nos tenemos que marchar, Dale, pues. pero nos estamos. Gracias. Nos sigamos viendo. Dale, perfecto.